Hoy hablamos sobre economía y salud mental. Y antes de irnos a la pausa, el doctor Amaury García dejaba servida una pregunta interesante. Nosotros tenemos una tasa de desempleo que no es para nada un orgullo, Israel Abreu, y sabemos que en las zonas vulnerables que hablábamos anteriormente, la manera de poder avanzar económicamente y en donde la gente pone fe es en el tema de educarse, de ir a la universidad, tener un título, una carrera universitaria. Sin embargo, aquí tenemos profesionales que fueron a la universidad y tienen sus títulos enganchados allí y no hay oportunidad de trabajo. ¿Cómo afecta esto al tema de la productividad y al tema también de la salud mental? Vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. Y sobre todo, Liz, porque escuchamos año tras año que la economía crece. Ahora bien, ¿qué supone eso? Cuando la economía crece, eso supone, en sentido general, que a nosotros nos va a caer una transferencia, ¿verdad, muchachos? Sí, si crece deberíamos sentir todos que creció. Exactamente. Ahora, hace un momento yo hablaba de esa desviación estándar que existe en la distribución de nuestro Producto Interno Bruto. 127 mil millones de dólares produjo la economía dominicana en el año 2024. Lo que supone que cada ciudadano en edad activa para trabajar, es decir, que tiene más de 18 años, gastó alrededor de 12 mil dólares el año pasado, ¿verdad? Esa es una variable. Entonces, segundo, ¿cuál es la composición del empleo en República Dominicana? Del empleo. Que ya estamos claros, esa desviación habla de lo injusto de la distribución de ese Producto Interno Bruto. Para que tú tengas una idea, ya hablando de esa distribución. Oye bien, el 17.46% de los dominicanos en República Dominicana que trabajan formalmente ganan menos de 15 mil pesos. Ese uno. Entonces, eso se le suma al 67.46% de los dominicanos que trabajan, ¿verdad?, que ganan menos de 30 mil pesos. Ahora, ¿quiénes trabajan formalmente dentro de esa totalidad, dentro de ese 100%? El 44.6%. 44.6%. Trabaja formalmente. Formalmente. Tiene un trabajo que aporta la TCS. Y el otro, 55.4%, tiene un trabajo informal. Y entonces no reporta la TCS. No reporta la TCS, así es. Muchas veces de ese 50 y tanto por ciento, entonces también los planes sociales, que muchas veces no califican o no deberían calificar, pero están en el SENASA subsidiado, o sea, son cargas para el Estado sin tener que serlo necesariamente. Pero no diga el Estado, para los contribuyentes. Para los contribuyentes. Sí, porque nosotros pagamos. Sí, porque somos nosotros que lo pagamos. Así es. El Estado se supone que deja de percibir impuestos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú tienes acá que cualquier chofer del transporte público tiene mejor ingreso. Gana 80 mil, 100 mil pesos. Que un médico. Pero no paga seguridad. Pero no paga. Y está en la seguridad. Tiene un SENASA en los bolsillos. Y tiene un SENASA subsidiado. Y entonces, esa es una realidad. Ahora, ¿cómo ese nivel, son 44% de lo que trabajan? De lo que trabajan, ¿no? Pero ese 50 y tanto, segregado entre informal, que son informales. Son todos informales. No, exacto. Ese 50 y tanto % es informal. Hay un grupo, ¿verdad?, que no trabaja. ¿Qué porcentaje? Hay contabilización de cuántos no trabajan. Claro que sí. La tasa del desempleo en República Dominicana es un 4% de la población total. Que están desempleados entre 4 y 6 oscila. Sí, alto. Así, ahora mismo. Sí, es alto. Ahora, el tema es el siguiente, porque el tema es que el informal, ahí están incluyendo quizá al ingeniero que trabaja informal, que no cotiza, como también el ciudadano que sale con el colín alimado de lado y lado, con él en la boca. Exacto. ¿Verdad? Ok, entonces, pero vamos a hacer esa salvedad ahí. Ahí hay algunos que... Está el chofer de carro público que usted citaba, que también es informal. Está el que vende fruta, el que tiene un puesto de fruta, por ejemplo, en la clínica una de las clínicas que yo trabajo, ese gana más dinero que cualquiera de los médicos empleados por un centro de salud. Claro que sí, y desde el punto de vista del concepto de formalidad, que es otro dato, una cosa es la informalidad laboral y otra cosa es la informalidad tributaria y otra cosa es la que no pagan, y al final no le paga al fisco nada. Y los contribuyentes se benefician, se benefician del sistema y no pagan seguridad social. El hecho es con eso que inclusive en ocasión de esos ciudadanos que ganan por encima del promedio, me voy a referir a ese chofer de carro público, ¿verdad?, también tienen que salir todos los días
con ese nivel de incertidumbre que usted explicaba anteriormente, que le provoca ese estrés, porque tiene que salir hasta con gripe a trabajar. Sí. Si no porque trabaja, también no tiene el nivel de desinformación y de mala educación al respecto del uso de sus recursos, porque su nivel de vida no cambia. Aunque hay excepciones en el sistema dominicano, sin embargo, ese mismo nivel de estrés lo tiene también el ingeniero, que trabaja de manera informal y que produce una cantidad de recursos importantes, pero que no entiende lo necesario que es pagar la seguridad social, porque se va a beneficiar tanto de la AFP como del seguro de riesgo de salud o del seguro de riesgo laboral en ocasión de declarar, ¿verdad? Que en alguna medida quienes trabajan humildemente de manera formal, bueno, pues lo están pagando y le están quitando esa carga al contribuyente que el gobierno, con las diferencias que pueda yo tener con la administración actual, puede, yo creo que darle una mejor utilización y optimizar esos recursos. Sin embargo, ¿verdad? Lamentablemente, la informalidad en ocasión del problema que representa la economía de manera particular en cada ciudadano, sin importar la cantidad de dinero que produzca, vuelvo y te digo, e inclusive en el caso de los formales, por la composición tan desigual de los salarios, provoca quizás el mismo o más estrés que en quienes ganan una cantidad de dinero importante. Doctor Luis Ortega, hay otro tema con el empleo, y es que justamente por cómo aumenta el costo de la vida, si quizás yo tengo un empleo que no me alcanza para poder suplir mis necesidades básicas, pues si aparece una oportunidad que me permita hacer rejuego y tener 2, 3 empleos, y ahí viene el tema del pluriempleo, ¿cómo influye esto en la salud mental de una persona? Porque quizás el nivel de estrés, la falta de descanso, todo lo que conlleva tener múltiples empleos para yo poder suplir lo que me hace falta, termina afectando, ¿no? Es muy importante. Y uno lo vive en carne propia. Los médicos, Amaury y yo, lo tenemos muy en la sangre, porque los médicos de aquí, evidentemente, con el nivel económico que tienen, no pueden vivir de un solo empleo. Las enfermeras también. Las enfermeras. Hay enfermeras que van a su casa 2 veces y 3 veces en semana. Sí. Se pasan la semana entera de un servicio, ¿no? Saltando a otro servicio, cubriendo. Yo tengo seria diferencia con ustedes ahí. La voy a explicar cuando ustedes me den el chance. No. Y esa forma de trabajo, esa forma de responsabilidad, porque los médicos que son responsables quieren ser responsables en todos los trabajos, no solamente en uno o no solamente en algunas áreas, pues entonces hace que el nivel de estrés, que el nivel de falta de sueño, el nivel de alimentación, el nivel de incluso de recreación de la misma persona haga en detrimento de su salud mental. Porque vemos muchos médicos que se pasan 20, 30 años trabajando de una forma probablemente no natural, que son 12 horas de trabajo sin dormir, en la madrugada, con un nivel de estrés grande cuando son emergenciólogos o incluso como Amaury, esos eventos que son muy estresantes, que son de vida o muerte para una persona, aunque los pacientes no lo crean, impactan en nuestra emocionalidad, impactan en nuestra salud mental cuando tenemos a alguien delante con un accidente cerebrovascular y no sabemos si va a vivir o no, o si va a quedar con alguna secuela o no. Eso crea una dificultad a nivel de salud mental. No solamente nos pasa a los médicos, le pasa a todo trabajador que tenga pluriempleo y que esté todo el tiempo en un nivel de alteración de su ritmo circadiano, o sea, de su forma de cómo duerme y cómo se despierta, de su forma de recreación, de cómo se esparce, de cómo puede manejar su tiempo de ocio y de la cantidad de trabajo y de horas que le dedica a algo. Profesor, saque lápiz y papel, profesor. Vamos a ver. Y no me mire así, profesor. Vamos arriba, Israel. Oiga bien lo que le voy a decir. Todos los médicos de este país que me están escuchando y todos los profesionales y cualquier dominicano en sentido común, miren. El todo es peligroso, Israel. Sí. Pero si no te afecta. No, pero no importa. Puedo tener diferencias. Me pueden escribir, me pueden llamar. No tengo que ver con eso. Ahora, lo que yo le voy a decir es estrictamente profesional. Usted le puede dar la interpretación que usted quiere. Pero hay un premio Nobel en 1985 que fue Franco Modigliani. Italiano, supongo. Sí, así es. Ese señor fue premio Nobel en 1985 por la teoría Modigliani-Miller al respecto de la producción y la situación económica de cada ciudadano de acuerdo a la edad que tenía. Y esta teoría de Franco Modigliani, que vuelvo y les repito, fue premio Nobel en 1900, lo pueden buscar, es extraordinaria lectura al respecto de enseñarnos
en qué etapa productiva de nuestra vida estamos y cómo debemos aprovecharla. Bueno, entonces él describe, obviamente en Estados Unidos de manera específica y algunos países de Occidente como España, Inglaterra, Francia, Italia, él habla de cuál es el ritmo de vida que debe llevar un ciudadano desde que es niño, adolescente, joven, adulto, y entonces entra adulto mayor y entra en la etapa de maduro, ¿verdad? De viejo, como decimos un buen dominicano. Bueno, entonces él describe que el ciudadano en sentido general entre los 5 y los 16, 17 años debe concentrarse en su educación inicial. Claro. ¿Verdad? Y lo describe en función del desarrollo que venía viviendo el mundo. Posteriormente, él establece que ese ciudadano debe enfocarse en su preparación profesional o técnica, en cualquiera de las áreas de la vida. Exacto. ¿Verdad? Hasta aprender de qué va a vivir. Hasta los 21 años. Sí. Y concomitantemente con esa preparación universitaria, sí, hacia grosso modo, que vaya adquiriendo alguna experiencia. Posteriormente, él establece que una vez graduado, tiene que empezar a trabajar en su área, sin importar que inicialmente represente un sacrificio. Y aquí voy a hacer una acotación. Eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero usted tiene que hacerlo. Eso dice ese señor. Entre los 21 y los 30 años ya usted tiene experiencia y se supone que debe relativamente especializarse en eso que usted decidió hacer, sí, técnico o profesional. No lo estoy si es mecánico, debe irse por un área específica, especializar, si es abogado, una maestría, en fin. Entonces, se supone... ¿Y la conclusión tuya? No, espérese, yo quiero explicarlo. Entonces, él dice que sería oportuno usted tener un hijo, o 2 o 3 o lo que decida, entre los 28 y los 33 años. Sí. Enfocarse en la educación de esos hijos, sí, ¿verdad que sí? Y cuando esos hijos cumplan mayoría de edad en ese mismo proceso educativo, independientemente de la cultura en la que usted se encuentre, ¿verdad? Sí. Eso supone que a los 55 años, esos jóvenes que usted educó, dependiendo de la cantidad que tenga, ya son mayores. Usted tiene que darle a las propias para que vuelvan, no dejarlo en su casa. Él lo dice, mira, sáquelo. A los 18, lo mismo hasta los 18. De aquí para allá, tú resuelves. Sí, tire para adelante. ¿Y la educación de esos muchachos? Entonces, ellos tienen que gestionarse su educación, independientemente del patrimonio. Entonces, él dice, Franco Modigliani, que a esa edad, llegate a los 55 años, entonces usted tiene que reducir la cantidad de horas que usted trabaja. Claro. Se supone que ya usted produjo un capital intelectual y económico hasta los 55 años, que además le va a permitir que su dinero rinda más, porque ya usted no tiene la responsabilidad de los hijos. No significa que usted no le pase su 300, 400 dólares, ¿verdad? Eso lo cuenta él de manera relativa, ¿no? Y para no darle mucha larga a la historia sobre Franco Modigliani. Entonces él dice, ¿verdad? Después, que tú vas a vivir una mejor calidad de vida y vas a seguir acumulando riqueza, porque gastas menos y tienes más tiempo. Llegaste a los 65 años, y él dice que de ahí en adelante, ¿verdad? Tú tienes que dedicarte a vivir lo que trabajaste en el tiempo que te queda de vida. Al disfrute, ¿no? Al tiempo que te queda de vida. ¿En qué sociedad plantea en Occidente, obviamente? Sin embargo, eso no dista mucho de la realidad de República Dominicana. Porque vuelvo y te digo, hay cosas que hay que hacer. Yo las hice en su momento. Entonces, profesor, el hecho es, entonces ya de manera particular, ya el que me escuchó sabe y busque a Franco Modigliani. Ahora, desde el punto de vista particular suyo, usted tiene que vivir con poco inicialmente. Porque ¿qué resulta de ese estrés? Bueno, fíjate que tengo muchos clientes médicos, no me hable malo de los médicos. Para que no hable estamos esperando. Lo mismo que le estoy diciendo. Ahora, lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, lo que pasa es que usted me interrumpió, doctor, déjeme terminar la idea. Oiga bien lo que le voy a decir. Entonces, oiga bien, profesor, lo mismo que le estoy diciendo a usted se lo digo a ellos. Y es lo siguiente. A veces nos desenfocamos en el norte de especializarnos en un área de la vida, ¿verdad? Porque no nos organizamos financieramente. Si inicialmente usted se organiza con lo poco que produce, el mínimo de verdad, porque al final de eso se tratan las finanzas.
Es muy fácil administrar la clínica suya o la suya con muchos recursos. A donde usted se debe demostrar que usted es duro es iniciando con esa pequeña semilla asignada literalmente, con una tarjeta de crédito, quizá con todo lo cuarto prestado. Entonces, lo que le quiero decir es que primero debemos optimizar en la organización, en la planificación de lo poco que tenemos, y en virtud de eso entonces ir desarrollando nuestro estilo de vida, que es lo que plantea Franco Modigliani, pero queremos hacerlo al revés, profesor. Es posible que sea necesario, tener 3 o 4 trabajos, pero es posible también que tú no estés optimizando tu tiempo en virtud de una preparación adecuada, porque estás pensando y dejándote llevar por esa presión social. Si tú no puedes tener un Honda Civic, pues tengo un N20, en lo que tu situación mejora, y sobre todo, si estás haciendo lo adecuado para que tu situación cambie. Ahora, si usted lo que está viendo es Netflix y video y vaina y perdiendo su tiempo, eso es otra cosa. Y otra cosa que debo aclarar también, porque no debo pasar la oportunidad. Oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que voy a decir. Y esto a los detractores que viven hablando de que la preparación no es importante. Primero, el trabajo no es para que la gente se haga rico. Eso es una virtud, el hacerse rico trabajando y utilizarlo de manera adecuada. El trabajo es para dignificar al hombre. Eso es lo primero. No crea eso. Ahora bien, si usted se prepara adecuadamente, usted puede ser rico. Eso es otra cosa. Conclusiones, doctor Luis Ortega. ¿Estamos en situaciones económicas difíciles, con una canasta básica que muchas familias no pueden costear? Esa es la realidad. ¿Qué hago con esa realidad para que no afecte mi salud mental? Y desde el punto de vista del economista, ¿cómo planifico mejor en base a lo que tengo y a esa realidad económica con la que cuento? Mira, si tú eres un adulto, más de 25 años, y tienes problemas económicos, problemas financieros, lo primero que debes hacer es educarte, buscar asesoría. Hay formas de comenzar a educarte con la herramienta que hablaba Israel aquí. El celular, hay muchas cosas que no funcionan, pero hay muchas cosas que sí podemos comenzar por ahí, a comenzar a poder educarnos financieramente y a poder ver, como yo le decía antes, qué relación nosotros tenemos con el dinero, cómo nosotros nos relacionamos con el dinero, cómo nosotros nos relacionamos con nuestra esposa o con nuestros hijos. También nos relacionamos de una forma con el dinero. Lo llevamos bien, lo llevamos mal, somos muy apegados, somos muy sueltos. Todo eso tenemos que estar muy claros de cómo ser para poder corregir las fallas que tenemos y poderlo solventar. Evidentemente, cuando lleguemos a ese nivel de estrés suficiente y no podamos buscar solución, tenemos que apoyarnos de la salud mental, tenemos que apoyarnos de terapeutas y de psiquiatras que químicamente le vamos a dar un apoyo, porque no es un tratamiento lo que estamos dando. Estamos organizando todos esos neurotransmisores de los que yo estaba hablando, para que entonces la parte financiera pueda educar a esa persona. Y lo más importante es comenzar esos padres a educarse a ellos para poder educar a la generación que viene. Esa es la única forma de evitar que se cometa el mismo error de nuestros hijos. Si no sabemos, nos educamos y enseñamos. Y si sabemos, pues comenzamos a educar inmediatamente a los niños. 30 segundos, Israel. Arrópese hasta donde la sábana le alcance. Esa es una buena filosofía, porque la educación, el aspecto de conocimiento juega un papel importantísimo, la planificación, pero sobre todo el evitar hacer, unas inversiones motivadas por la emoción. Y hoy día tenemos que ese es uno de los grandes problemas, donde la gente de manera impulsiva y compulsiva, por toda la presión financiera que existe en nuestro medio alrededor de redes sociales, pues entonces muchas veces empeña más y entonces la sábana no le alcanza. Así y hay que hacer lo propio. Señores, el día de hoy nosotros hemos concluido en Cátedra Médica un lunes especial. Como cada lunes traemos temas que no tienen que ver con consultorio. Hemos concluido por el día de hoy. Sin embargo, mañana seguimos en Cátedra Médica. Ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Pero hay un detalle. Sí, claro. El don productor está de cumpleaños. Así mismo es. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Charlie. Cumpleaños. ¿Y cuántos son? Todos. 67.